Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video donde por un lado voy a hablar del extenista argentino Guillermo Coria y también del extenista chileno Marcelo Ríos. Esto lo voy a enlazar con el tema del ranking y lo relativo que es el mismo. Bueno, a ver, Coria fue 3 del mundo, ¿no es cierto? Esto lo consiguió después de haber logrado el subcampeonato en Roland Garros, perdiendo aquella final con su compatriota Gastón Gaudio. ¿Y hasta cuándo se mantuvo en la tercera posición? Hasta los primeros días de septiembre, cuando culminó el abierto de Estados Unidos. Él bajó de la tercera posición, o sea, Coria digamos que fue número 3 de manera temporaria, pasajera, bien, no fue un número 3 estable. ¿De acuerdo? Esto por un lado. Por otro lado, hay que entender, comprender, que si bien el ranking es uno solo, en el caso concreto de él, se destacó prácticamente en una sola superficie, en polvo de ladrillo, porque pensemos, ¿alguna vez Coria llegó a las semifinales del Abierto de Australia? No. ¿Llegó a las semifinales, por ejemplo, de Wimbledon, del Abierto de Estados Unidos? No, o sea, no llegó a estar dentro de los mejores 4 en los otros 3 Grand Slams, aparte de Roland Garros. ¿Comprenden? Entonces, Coria no fue un tenista completo. Sin embargo, fue el 3 del mundo, o sea, no fue los 3 mejores en todas las superficies. Bien, tuvo actuaciones destacables en césped, bajo techo y en cemento, en el mismo año en el que pierde la final de Roland Garros, ya que es derrotado por Andy Roddick en la final de Miami, ¿no es cierto? Pero no fue completo en cuanto a los torneos del Grand Slam. Bien, porque no llegó a estar en semifinales. Entonces, ¿no es meritorio lo de él? Claro que es meritorio, pero, como digo, es importante resaltar la diferencia entre ser un número 3, en el caso de él, regular, y alguien que está ahí de manera pasajera, porque claro que tiene mérito lo de él, por supuesto, porque no cualquier tenista llega a estar dentro de los mejores 3, aunque sea por 2 semanas. O sea, hay un montón de tenistas que nunca estuvieron ni cerca de esta posición. Entonces hay mérito, obviamente, pero, insisto, quiero destacar la diferencia entre estar ahí un tiempo regular y haber estado un toque y me voy. Bien, de hecho Coria el año siguiente ya no estaba entre los 3 primeros. Bueno, como dije, finalizado el abierto de Estados Unidos, a otros les fue mejor, él no jugó y bueno, en definitiva bajó de esta posición. Ahora pasemos al extenista chileno Marcelo Ríos. Marcelo Ríos seguramente ustedes saben que fue número 1, alcanzó esta posición, bien. ¿Y cuánto tiempo estuvo Marcelo Ríos al frente del ranking? 6 semanas. O sea, también fue un número 1 pasajero, transitorio, porque ¿quién era el gran líder? ¿Quién era el dominador del circuito por aquellos días? El estadounidense Pete Sampras, bien, que culminó 6 temporadas al frente del ranking. ¿Y no es meritorio de Ríos? Por supuesto que es meritorio, porque no cualquier tenista llega al número 1, aunque sea de manera pasajera, bien, pero fue algo, como digo, transitorio. Creo que es importante resaltar eso. Él tuvo un muy buen trimestre, llegando a la final de Australia. Bueno, ya repasé un poco lo de Ríos, pero nunca fue el número 1 del mundo con todas las letras, porque de hecho, en esa temporada, quien culmina en lo más alto del ranking es, como dije, Pete Sampras. Ríos culminó en la segunda posición, excelente, pero en cuanto al número 1 estuvo solo 6 semanas. Insisto, es muy meritorio, pero lo que verdaderamente es meritorio es estar ahí de manera regular, porque de hecho Ríos a fin de año, empezó digamos como una debacle en su carrera y poco a poco se empezó a alejar no solo del puesto más alto, sino que se empezó a alejar de los primeros 10 lugares del ranking. Porque, a ver, pensemos un poco también en el fútbol. Hagamos un paralelismo con el fútbol. En cualquier liga, la que ustedes quieran, por ejemplo en Argentina, puede ocurrir que el puntero, no sé, Gimnasia y Esgrima de la Plata, está en lo más alto de la tabla de posiciones entre la fecha 4 y la 11ª. Bien, ¿y eso es meritorio? Por supuesto que es meritorio, claro, cómo no lo va a ser?
es el equipo que más puntos tiene y que por lo tanto está liderando el fútbol, en este caso la tabla de posiciones del torneo local de este país, como podría ser en otro, no sé, el Sevilla en España, etcétera. Bien, son ejemplos simplemente. Ahora, ¿qué es lo que verdaderamente importa? ¿Quién es el equipo con más puntos cuando finaliza el torneo? ¿No es cierto? O sea, le dan un premio a aquel equipo que está puntero entre la fecha 4 y la 11ª, por decir un segmento. No, te dan un premio y recibes el título de campeón cuando el campeonato culminó. Bien, cuando ya todos jugaron con todos y el campeonato llega a su final, bueno, hay un campeón. ¿Quién es? El que más puntos sumó. Bien, mientras tanto es algo pasajero, meritorio por supuesto, pero temporario. Entonces es importante saber distinguir esto. ¿Ok? Es muy relativo el tema del ranking, porque, a ver, pensemos por ejemplo que Pete Sampras en su momento fue en Roland Garros como segundo favorito. ¿Y era el segundo favorito realmente a ganar ese torneo? ¿Era el gran candidato después del primero? No. Para el que mira tenis sabe perfectamente que esa era la peor superficie de Sampras y que tampoco tenía resultados como para ser el segundo candidato a llevarse el torneo. Y en definitiva, bueno, esto se demostraba un poco con los resultados, porque perdía rápidamente en Roland Garros. Bien, y así podemos estar con muchos ejemplos. Con Federer y Nadal pasa exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces Federer fue a Roland Garros como el máximo preclasificado? En más de una. Y sin embargo, ¿quién era el principal favorito? Rafael Nadal. Bien, es cierto, alguno era bueno, pero para el caso es lo mismo, porque estarían del lado, ambos estarían del lado opuesto, o sea, uno estaría en la parte superior, el otro inferior, y viceversa. Sí, pero es una cuestión conceptual. O por ejemplo, el estadounidense Andy Roddick, él también, en la edición en la que Guillermo Coria y Gaudio protagonizan la final, él estaba como el segundo preclasificado, y era realmente el segundo favorito, el segundo gran candidato a llevarse el torneo. No, para cualquiera que mira tenis sabe que no era así. Entonces es como un poco mentiroso. Me parece que habría que diferenciar lo que es la preclasificación de lo que es el ranking. Es decir, llega Roland Garros y bueno, habría que ver quiénes son los mejores en esta superficie en particular. Bien, o hacer un mix. O, a ver, me refiero a que por un lado tiene que estar un ranking de los favoritos para el torneo y por otro lado el ranking habitual. O sea, una lista de favoritos y otra cosa es el ranking general, que no se vaya a distorsionar. Digo, no sé qué pensás. Y siguiendo con el tema de la regularidad, también tengamos en cuenta, por ejemplo, al tenista argentino Diego Schwartzman. Actualmente, Schwartzman se ubica en la 13ª posición, o sea, está muy cerca de ingresar al top 10, a ese particular grupo. Y si lo consigue, por supuesto que va a ser meritorio, ¿no es cierto? Pero una cosa, insisto, es estar ahí de manera regular, sólida, y otra cosa es un toque y me voy, que esté 2 semanas, lo cual sería meritorio, pero hay que entender la diferencia. Porque también pensemos que Juan Mónaco también llegó a ser top 10. Ahora, uno también tiene que observar qué fue lo que predominó en la carrera de ese jugador. O sea, lo asociamos como un jugador que estuvo más tiempo en el top 10 o fuera del mismo. Supongamos que un jugador estuvo 10 años, su carrera duró 10 años, y como top 10 estuvo, no sé, 2 meses, ¿de acuerdo? Pero el resto de su carrera estuvo más cerca, o mejor dicho, estuvo por debajo del puesto 15º. Entonces, la realidad es que su nivel es ese, ¿bien? O sea, su nivel está más cerca del puesto 15 para abajo que top 10. Lo de top 10 fue algo pasajero, transitorio, porque lo digo yo, no, simplemente porque estuvo 2 meses. Entonces uno también se tiene que fijar en eso, cuál fue el ranking que predominó para ver cuál fue el verdadero nivel de ese jugador. Bien, así que bueno, me pareció interesante aclarar esto, hablar de este tema y pensar, como digo siempre, que todo es bastante relativo en cuanto al ranking, porque el hecho de que un tenista sea el número 1 o el número 2, también hay que pensar que, bueno, eso no nos está diciendo que sea el número 1 en todas las superficies. Pensemos que Gustavo Kuerten, ¿no?
él no era el número uno en césped. Y así uno podría estar con muchos ejemplos. Por eso me parece que está mal esto que hizo ahora Wimbledon, de que a partir del año que viene la preclasificación no va a tener nada en especial. Quiero decir, no van a organizar a los jugadores con su ranking particular, o sea, van a respetar el ranking, el que ya conocemos. Recordemos que el año pasado no, pusieron a Federer como número 2, a Nadal lo bajaron al tercer lugar y bueno, Djokovic como el número 1. Pero digamos que no estuvo mal eso que hizo, porque en definitiva, ¿qué pasó? Se enfrentaron Federer y Nadal por un lugar en la final y ¿quién ganó? Ganó Federer, o sea, hizo bien la organización. Quiere decir, ganó el máximo preclasificado entre los dos, el que se suponía era mejor en esta superficie. Bien, pero bueno, son criterios que no comparto. ¿Vos qué te parece? Porque si no, es como dar a entender que es todo lo mismo. Y no, Wimbledon lo que estaba haciendo es decir, no, en esta superficie los mejores son estos. Bueno, y Roland Garros podría decir lo mismo, tomar el mismo criterio. En esta superficie en particular, estos son los mejores jugadores por los resultados, por los antecedentes. Si no, insisto, es como dar a entender que es todo lo mismo cuando no lo es. Bueno, ojalá que este video te haya parecido interesante. No dejes de dar like, de suscribirte y por supuesto, como siempre digo, de dar tu opinión, a ver qué pensás de todo esto, del ranking, de todo lo que estuve hablando. Dale, les mando un abrazo a todos como de costumbre y nos vemos en la próxima. Esto fue Tenis, una mirada diferente. Chao, chao.